pequeños, ¿cómo les va? Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos visto 2 videos en la cual estábamos trabajando el tema de hacer pizza y el concepto de las levaduras y todo lo que había sucedido? Eran dos amigos que estaban haciendo pizza, utilizaron los mismos ingredientes y llevaron a cabo los mismos pasos, pero a uno la masa se le infló y al otro la masa no le elevó, por lo tanto a uno no le salió la pizza. Yo les había preguntado por qué ustedes creían que había sucedido eso, como primer video, ¿sí? Y ustedes me respondieron esto que lo van a ver a continuación. Respondieron como posibles respuestas: 1, que la levadura no tenía azúcar y agua tibia. 2, que el agua estaba fría. 3, que no usó los ingredientes como debía, y por lo tanto armamos como nuestra posible respuesta al problema a que la masa se inflará si la levadura tiene azúcar y agua tibia. Buenísimo todo lo que ustedes pensaron. Son muy buenas posibles respuestas, y a lo último, eso que aparece en rojo, es nuestra hipótesis. En ciencias naturales, cuando uno hace diferentes experiencias, tiene un problema, frente a ese problema piensa diferentes posibles respuestas y elabora un enunciado lo más fuerte posible, que es lo que uno quiere comprobar, ¿sí? Es como nuestro objetivo, y a eso se le llama hipótesis. Lo que uno quiere comprobar es la posible respuesta a un problema que uno quiere comprobar. Siempre que hagan alguna experiencia o que hagamos una experiencia, vamos a hacer esto: presentar el problema, que sería que la masa no se infló, pensar los diferentes posibles respuestas a ese problema, que es lo que ustedes muy bien pensaron, y por último elaboramos una hipótesis, que es una generalización, una posible respuesta general a ese problema que se tiene que comprobar para ver si es verdadera o para ver si es falsa. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con la experiencia que, bueno, frente a todo a estos problemas no la pudimos hacer nosotros. Yo tampoco conseguí levadura, la conseguí después, pero tampoco conseguí globos, así que bueno, lamentablemente se las tuve que pasar sí o sí por video, pero si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, la pueden hacer y me mandan una foto y vamos a ver si el globo se les infló o no. Ustedes dijeron que sí o sí, para que la masa se eleve, que en este caso, ¿cuál sería nuestra masa en nuestra experiencia? A ver, piensen. Muy bien, es el globo. El globo sería nuestra masa. Para ver si nuestra masa, el globo, se infla, debemos usar azúcar y agua tibia. Entonces, ustedes vieron que en la experiencia se utilizó azúcar, agua tibia y obviamente levadura y el globo. Entonces, si con todos esos elementos el globo se infla, quiere decir que la levadura claramente necesita agua tibia y azúcar para que la masa pueda elevarse. Entonces, yo les voy a mostrar en mi siguiente pizarrón cuáles fueron los posibles resultados y explicaciones que ustedes pensaron, que me encanta que hayan pensado tanto, frente al final de nuestra experiencia. Nosotros utilizamos en nuestra experiencia globo, agua tibia, levadura y azúcar. Ahí verán mi magnífico dibujo. Es la botella. Fíjense que esto sería, bueno, el agua con la levadura. Fíjense lo que dibujé acá, que son esos puntitos, y claramente el globo se infló. Entonces, tenemos como respuesta, que esto es todo lo que ustedes me estuvieron escribiendo, que yo hice como un resumen. La levadura fermenta, libera un gas que hace que el globo se infle, utiliza el azúcar como alimento y libera dióxido de carbono. Con el azúcar larga aire y hay burbujas. Yo subrayé los conceptos que deberíamos investigar para poder elaborar nuestra conclusión, que va a ser nuestro trabajo de hoy. Primero, subrayé fermenta. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra fermenta, que proviene de fermentación? Libera un gas. Un gas. ¿Qué es ese gas? ¿Qué es lo que hace ese gas? Utiliza el azúcar como alimento. Aparece la palabra alimento. Libera dióxido de carbono. ¿Qué es dióxido de carbono? Con el azúcar larga aire.
aire es dióxido de carbono, hay burbujas. ¿Por qué hay esas burbujas? ¿Qué es lo que permiten esas burbujas? Entonces, para poder elaborar nuestra conclusión, porque una vez que uno tiene un problema, tiene una hipótesis, hace la experiencia, uno tiene que llegar a formar la conclusión. Que la conclusión va a ser si decimos que nuestra hipótesis es verdadera o si nuestra hipótesis es falsa. Y con la conclusión podemos explicar lo que sucedió en nuestra experiencia. Pero para elaborar una conclusión lo más fuerte posible, primero hay que investigar para corroborar si nuestra experiencia es verdadera o no. Y para eso vamos a leer un texto que nos va a ayudar a elaborar nuestra conclusión. Entonces, como dijimos, primero tenemos un problema. Elaboramos las hipótesis. Hacemos nuestra experiencia para corroborar o no la hipótesis y elaboramos una conclusión. Como nosotros no somos científicos totalmente expertos, antes de elaborar una conclusión tenemos que investigar para ver que nuestra hipótesis, para ver que nuestra experiencia la hicimos correctamente. Porque podríamos haber fallado en la temperatura del agua, quizás se nos enfrió o no utilizamos la cantidad de azúcar correspondiente. Entonces, siempre antes de elaborar una conclusión, como nosotros no somos científicos expertos, tenemos que buscar información. Para eso yo ya busqué información y les elaboré este pequeño texto donde explica muy bien todo lo que sucedió. Ustedes, yo acá voy a poner, o al final de este video, voy a poner algo que sucede en la experiencia, que es muy importante que ustedes observen, que alguna me lo puso, que es la presencia de algo. Yo después voy a hacer una captura de ese video y se los voy a poner al final de este para que ustedes lo visualicen bien. Porque si hiciéramos la experiencia lo veríamos muy bien esto que sucede, que es la marca registrada de lo que pasa con las levaduras. Ustedes saben que las levaduras es un hongo, ¿sí? Y dice, yo miro porque acá tengo el texto, ¿sí? Después se los voy a subir igual al aula. Dice, los hongos utilizan el azúcar como alimento, liberando en el proceso dióxido de carbono. Con el gas liberado, aumenta la presión en el interior de la botella y el globo se infla. En el caso de las levaduras que se utilizan para hacer fermentar el pan o la pizza, las mismas requieren de la presencia de azúcar, ya que es esta la que se convierte en su alimento y les permite crecer en tamaño. En cuanto a la temperatura, por debajo de 26 grados, las levaduras no actúan, o con dificultad, y por encima de 35 grados se debilitan demasiado. A 60 grados mueren. Para fermentar la masa de pan se considera ideal 32 o 35 grados. Cada levadura libera muy poca cantidad de dióxido de carbono. Una sola levadura nunca podría inflar el globo. Muchas sí. Cuando las levaduras comienzan a reproducirse, hay más que se alimentan y más que respiran, por lo que cada vez se libera más y más dióxido de carbono. La acumulación de este gas dentro de la botella hace que el globo se infle. Entonces, ustedes habían dicho, sí, que, esperen que leo acá, ustedes habían dicho que la levadura fermenta, ¿sí? Claramente, lo que hace que el pan fermente, o las pizzas en este caso, es la presencia de levadura. Libera un gas que hace que el globo se infle. Sí, se libera un gas. ¿Cuál es ese gas? El dióxido de carbono. ¿Por qué? Los hongos, sí, utilizan el azúcar, que en este caso el azúcar sería el alimento, ¿sí? Para poder respirar. En esa respiración, ¿sí? Se libera un gas, que el gas hace una presión, que sería como una fuerza dentro de la botella, y esa presión hace que el globo se infle. Para que haya esa presión se necesita la presencia del gas. Para que el gas ocurra, o el gas esté presente, la levadura tiene que respirar. Para poder respirar, necesita el alimento que sería el azúcar. Entonces, si nosotros no le proveemos el azúcar y no le proveemos el agua tibia, la levadura no va a poder respirar, no va a poder crecer y no va a poder reproducirse. ¿Por qué necesitamos agua tibia?
porque las levaduras necesitan una temperatura para poder actuar. A temperaturas muy bajas, las levaduras no actúan. A temperaturas muy altas, la levadura se debilita completamente y a temperaturas muy altas, la levadura muere. Necesitamos una temperatura de 32 a 35 grados para que la levadura pueda utilizar el alimento, pueda respirar, pueda reproducirse y pueda liberar dióxido de carbono. ¿Por qué decimos que tiene que reproducirse? Es decir, que tiene que crecer, desarrollarse, porque para que el globo se infle, es decir, para que haya una presión determinada, para que esta fuerza se impulse y el globo se infle, necesitamos muchas levaduras. Entonces, en presencia del alimento, la levadura puede reproducirse, puede generar y liberar más este gas y así el globo se infla. Entonces les pregunto, ¿cuál sería nuestra conclusión? Lo que leímos, yo hice este punteo donde extraje lo más importante que les va a servir a ustedes para elaborar la conclusión. Entonces, la levadura es un hongo, por lo que dice en el texto, ¿no? Utiliza el azúcar como alimento, respira y libera un gas. No es importante por ahora saber el nombre de ese gas, ¿sí? Este gas genera una fuerza, que es la presión. La levadura se reproduce, hay más gas, más fuerza y el globo se infla. Para esto se necesita una temperatura del agua, ya que si no, la levadura muere. Entonces, ahora les pregunto, ¿cuál sería nuestra conclusión? Para elaborar la conclusión, tengan en cuenta que ustedes tienen que explicar la experiencia y la conclusión tiene que ser lo más clara posible, que permita o corroborar nuestra hipótesis o decir que es falsa. Con todo esto que ustedes tienen acá, traten de elaborarla, ¿sí? Explicando la hipótesis. Si la hipótesis era la masa se infla por azúcar y agua tibia, empiecen desde ahí.